Muy buenos días, estimados estudiantes de quinto año de educación básica. Hoy vamos a dar inicio a la clase número 9, correspondiente al segundo quimestre del segundo parcial en la asignatura matemática. El tema que vamos a abordar el día de hoy es unidades de tiempo. Y nos preguntamos, estudiantes, ¿qué son las unidades de tiempo? Las unidades de tiempo son magnitudes físicas creadas para medir el momento en el que suceden una serie ordenada de acontecimientos. Bien, estas unidades de tiempo se dividen en dos, periodos menores y periodos mayores. Entre los periodos menores encontramos las horas, minutos, segundos, etc. Y entre los periodos mayores encontramos lustro, década, siglo, milenio, etc. Muy bien, entonces vamos a aprender un método para calcular tanto los periodos menores como los periodos mayores. ¿Ya? Muy bien, entre los periodos menores tenemos allí un método de escalera, que prácticamente usted muy bien lo reconoce, como lo está observando en este momento, ¿ya? Porque estos periodos menores usted lo ha aprendido en tercero, cuarto año de educación básica. Entonces, prácticamente estos periodos menores usted lo reconoce muy bien. Entonces, tenemos este método de escalera, en el cual tenemos hora, que se identifica por la H, M, que se identifica por minutos, y la S significa que es segundos. Muy bien, al momento de bajar la escalera, vamos a multiplicar por 60. Y usted se preguntará, ¿por qué 60? Porque debemos de tener en cuenta que una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Y una hora, ¿cuánto tiene? 3600 segundos. Muy bien, entonces aquí en general nuestro factor de conversión es 60. ¿Ya? Entonces allí tenemos estudiantes. ¿Ya? Cuando subimos las escaleras tenemos que dividir en este caso. ¿Ya? Ahora, cuando nos pidan convertir de horas a segundos, allí en cambio tenemos que multiplicar 60 por 60 y allí ese será nuestro factor de conversión. En este caso, 3600. ¿Ya? Y por lo consiguiente, para la operación que es de dividir. Entonces, estudiantes, aquí tenemos ejercicios. ¿Ya? Muy bien, calcular 3 horas a minuto nos indica. Entonces, en general, tenemos nuestro planteamiento, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Ya? Dividimos, perdón, voy a ubicar mi planteamiento. 3, ubico el número 3, correcto. 3 horas, me ubico en horas, en mi tabla, en mi método de escalera, y lo tengo que transformar a minutos. Entonces me ubico en minutos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy bajando la escalera, ¿correcto? Y solo estoy bajando solo un escalón. ¿Ya? Recuerde, cuando le pida que transforme a segundo, prácticamente nuestro factor de conversión tenemos que multiplicar los dos, 60 por 60, y ahí usted multiplica. Pero en este caso me pide que convertamos a minutos. Entonces, solo iría el 60. Estamos bajando, entonces sé que es una multiplicación. ¿Ya? Multiplicación por 60. ¿Cuánto me va a dar mi resultado? ¿Ya? Recuerde que nuestro resultado queda en minuto como respuesta. Entonces multiplico 3 por 60, nos dan 180 minutos. 180 minutos. Y aquí tengo mi respuesta. Muy bien, vamos a calcular ahora 160 segundos a minutos. Entonces déjenme borrar esta parte. Y ubicamos nuestro ejercicio, nuestro planteamiento, 160 segundos, lo vamos a transformar a minutos. Entonces, nos ubicamos en nuestro método de escalera, me ubico en segundos y debo de ir a minutos. Correcto, muy bien, a minutos. Entonces, estoy subiendo la escalera, ¿ya? Estoy subiendo la escalera. Entonces, sé que es una división. ¿Para cuánto? 160 dividido para 60. Este ejercicio lo voy a hacer por acá. 160 dividido para
60. Muy bien. 60, cojo dos cifras, como tengo 16, tomo la otra, porque debe ser mayor en el dividendo, y busco allí un número en la tabla del 60 que se aproxima al 160. 60 por 2 nos da 120, 60 por 3 nos da 180, se pasa. Sería por 2. 60 por 2 nos da 120. Entonces, eso bien 120 lo ubico aquí. Recuerde que es una división, usted ya sabe. Aquí es 0, aquí es 4, y ahí es 0. Entonces, allí tenemos nuestra división. Entonces, como respuesta, tenemos nuestro cociente, que es 2. ¿Ya? Entonces, tenemos allí 160 segundos equivale a 2 minutos con 40 segundos. Recuerde, el cociente, en este caso serían los minutos, ¿ya? El resto serían los segundos. 2 minutos con 40 segundos. ¿Ya? Correcto. Muy bien, ahí tenemos, estudiantes. Recuerde que cuando, si por si acaso nos piden calcular, qué sé yo, 350, ya no estamos planteando este ejercicio, 350, ¿ya? Vamos, perdón, ubicamos una cantidad más grande. Qué sé yo, 3.500. 3.500 segundos debemos transformar a horas. Entonces, digamos, estamos subiendo la escalera y nuestro factor de conversión sería 60 por 60, que equivale a 3.600 y sería dividido en este caso. ¿Ya? Pero eso sí nos piden convertir de segundos a hora. Por lo consiguiente, ¿ya? De hora a segundo. Ya sería lo mismo, sino que cambia. Recuerde, cuando baja la escalera, multiplica. Y cuando sube, divide. ¿Ya? Muy bien, estudiantes. Ahí tenemos con los periodos menores. El detalle muy importante es aprenderse este método de escalera, ¿ya? Y relacionarla, nada más. Muy bien, ahora vamos con los periodos mayores. Nos indica allí para medir periodos de tiempo mayores que un año utilizamos el lustro, lo que les mencionaba, la década, el siglo y el milenio. Muy bien, hay que recordar un punto muy importante, que un lustro tiene 5 años, una década 10 años, un siglo 100 años y un milenio tiene 1000 años. Entonces esto recuérdelo siempre. ¿Ya? Aquí tenemos el método, la estrategia para medir los periodos mayores. La unidad de medida de tiempo mayor que el año más utilizada es el siglo. Entonces, tenemos allí que el siglo. Entonces, recuerde, debemos de reconocer muy bien los siglos. Entonces ya vamos más adelante a practicar, ¿ya? A reconocer del 1 al 20 los números romanos, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tenemos un ejercicio, estudiante, propuesto, que nos indica calcular 2 siglos a años. ¿Ah? Antes de ir a los ejercicios, hay que recordar un método muy importante, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos un lustro, estudiantes. Si nos piden que calculemos, ¿ya? Un lustro a 5 años, prácticamente, cuando aquí tenemos que multiplicar. Si nos piden calcular una década a años, prácticamente se multiplica, ¿ya? Nuestro factor de conversión aquí sería el 10. Acá en los siglos sería el 100. Acá en los milenios serían 1000. ¿Ya? Nos piden aquí calcular un siglo a 100 años. Prácticamente tenemos que multiplicar. Si nos piden calcular de un milenio, recuerde que tiene 1000 años. Entonces los ejercicios son fáciles y sencillos, estudiantes. Por ejemplo, si nos piden calcular un lustro a años, recuerde, entonces usted ya sabe que un lustro tiene 5 años. Entonces la respuesta será allí 5 años, ¿ya? Si nos piden calcular una década a años, la respuesta será 100 años. Si nos piden calcular un siglo a años, la respuesta será 100 años.
Si nos pueden calcular un milenio a años, prácticamente la respuesta será 1000 años. Entonces, prácticamente aquí tenemos que se multiplica. Entonces, nos centramos aquí, estudiantes. Ejercicios. Calcular 2 siglos. O sea, ya no es un siglo, sino 2 siglos. Están pidiendo aquí que calculemos 2 siglos a años. Entonces, yo debo de recordar mi tabla que tengo aquí, que un año, ¿cuánto tiene? Un siglo, perdón, tiene 100 años. Correcto. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ubicar mi planteamiento. 2, ubico el número 2. De siglos a años, nuestro factor de conversión es el 100. Entonces yo sé que es una multiplicación. De allí multiplico por 100. Este 100 sale de aquí, ¿ve? De aquí. ¿Por qué? Porque un siglo tiene 100 años. Entonces multiplico nada más. 2 por 100 prácticamente nos da como respuesta 200. Entonces nuestra respuesta quedará en 200 años. Así de sencillo y fácil. ¿Ya? Acá vamos a hacer este otro ejercicio. ¿Ya? En cambio acá nos piden calcular 3 lustros. Ahora 3 lustros a años. Entonces ubico mi planteamiento, mis 3. Ubico el 3, pero hay que recordar que un lustro, ¿cuántos años tiene? 5. Entonces aquí multiplico 3 por ¿cuánto? Por 5. Correcto, muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Entonces nos va a dar respuesta allí. 3 por 5, 15 años como respuesta. Entonces aquí tenemos nuestro factor de conversión. ¿Ya? Esta parte de aquí es nuestro factor de conversión. Ahora, un detalle muy importante que debemos de reconocer. Cuando nos pidan lo contrario, por ejemplo, transformar a años, ya, por ejemplo, imaginemos 300 años a milenios. Prácticamente nuestro factor de conversión no va a cambiar, no cambia en absolutamente nada, sino que la operación cambia. Ahí, en cambio, prácticamente va a ser dividido. Por ejemplo, no estoy diciendo 5 años, ¿ya? Porque recuerde, los años pueden cambiar. Si nos piden que transformemos a años a lustro, prácticamente la cosa cambia. Allí se realiza una división. Si nos piden transformar de años a décadas, prácticamente tenemos que dividir. Si nos piden transformar de años a siglos, prácticamente tenemos que dividir. Si nos piden transformar años a milenios, prácticamente tenemos que dividir. ¿Dónde tenemos esta parte? Recuerde que aquí nuestro factor de conversión no va a cambiar, va a ser el mismo, ¿ya? Solo cambia la operación. En vez de multiplicación, será una división, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tenemos un ejercicio con esto, ejercicios. Calcular 300 años nos indica a siglos. Entonces, estudiantes, ubicamos nuestro planteamiento. Ubico 300, tengo 300 años, me voy a mi tablita, entonces me está pidiendo lo contrario aquí, 300 años, tengo que calcularlo aquí, a siglos, entonces me ubico aquí, años a siglo. Un factor de conversión, ya sé, como voy a transformar a años, tengo que dividir, en este caso voy a transformar de años a siglos, voy a dividir, ¿ya? Es una operación de dividir. Nuestro factor de conversión es 100. Entonces allí ya sé, tengo que dividir. Correcto, voy a dividir para 100. Y prácticamente nuestras respuestas nos quedan en siglos. Muy bien. 100, perdón, no es 10, es 100. Muy bien. Entonces como es una división, tengo ceros.
En mi factor, elimino este 0, elimino de acá, elimino 2 de acá. Como respuesta, tengo allí 3 siglos. La S de siglo le ubico allí. Ahí tengo mi respuesta, estudiante. ¿Ya? 3 siglos. Recuerde que no es 5, es la S de siglos. Tengo 3 siglos. Muy bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Calcular 90 años. Años. 90 años a décadas. Lo contrario estamos haciendo. Muy bien, entonces ubico mi planteamiento 90. Vamos a ver. De años a décadas. Entonces, tengo que dividir. Mi factor de conversión es 10. Así es sencillo. Entonces, divido. Como debo de transformar a décadas, 10. Correcto. Entonces aquí mi factor de conversión es 10. Entonces, aquí como tengo en el factor de conversión un 0, elimino un 0 acá también. Y prácticamente me va a quedar 9, pero en este caso 9 décadas. La D de décadas. ¿Ya? Décadas. Muy bien, décadas. Entonces allí tenemos nuestra respuesta. ¿Ya vieron la diferencia, estudiantes? ¿Ya? Pues cuando transformamos a años, de años a siglos, a décadas, prácticamente tenemos que dividir. Y nuestro factor de conversión serán estos números que tenemos aquí. Muy bien, entonces vamos a seguir con nuestros ejercicios. En este caso nos piden de 12 lustros y 2 siglos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es buscar nuestra tablita. Un lustro, ¿cuánto tiene? Un lustro tiene 5. Correcto, estudiante. Tiene 5 años. Entonces, voy a ubicarlo en la parte de arriba. ¿Ya? Sería aquí 12 por 5. ¿Cuánto nos da de respuesta? 12 por 5 prácticamente nos da de respuesta 60. Lo voy a ubicar allí de color rojo, la respuesta. ¿Ya? Pero usted se preguntará por qué para 5. Porque recuerde que un lustro, ¿cuánto tiene en nuestra tablita? Un lustro tiene 5 años, por ende, lo multiplico. Ahora, vamos a siglos. Entonces, ubico el 2. ¿Y un siglo cuánto tiene? Correcto, un siglo tiene 100 años. Entonces, ubico por 100. Usted se preguntará por qué, porque un siglo tiene 100 años. Aquí prácticamente nuestra respuesta aquí es 200. Ahora, tengo que sumar estas dos partes. Es decir, estos dos resultados los tengo que sumar. ¿Ya? Estos dos resultados los tengo que sumar. Y como respuesta vamos a tener 200 más 60, como respuesta 260. Muy bien. Ahora acá, vamos acá. Ahora nos piden 4 siglos. Entonces hay que recordar que un siglo tiene 100 años. Entonces ubico aquí mi planteamiento. 4 por 100. Recuerden que un siglo tiene 100 años. Como respuesta me va a dar allí, lo voy a ubicar de color rojo, 400. Acá tengo 3 décadas. 3 décadas lo voy a transformar a años. Entonces, una década, ¿cuánto tiene? 100 años. Perdón, ¿cuánto? Una década tiene 10. Correcto. Se lo multiplico por 10. 3 décadas. 3 por 10. La respuesta nos va a dar allí 30. Muy bien, ahora ¿qué es lo que hago? Sumo esta cantidad de aquí, la de acá, 400 más 30, nos queda como respuesta 430. Muy bien, vamos a hacer el último ejercicio.
Dice 2 milenios. Entonces tenemos que transformar allí 2 milenios. Y hay que recordar que un milenio, ¿cuánto tiene? 1000 años, estudiantes. Muy bien. 2 milenios por 1000. 1, 2, 3, 1000. Aquí la respuesta sería 2000. 1, 2. Ahora siglos. Hay que recordar que un siglo, ¿cuánto tiene? 100 años, correcto. Entonces, aquí ubico el 7. Y un siglo que tiene 100 años. Como respuesta me va a quedar 700. Ahora, 3 lustros. ¿Y un lustro cuánto tiene? Un lustro tiene 5 años. Entonces ubico mi planteamiento. 3 por 5. ¿Cuánto me va a dar de respuesta? 3 por 5, 15. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago, estudiantes? Sumo 200 más 700 más 15. Como respuesta, perdón, aquí es 2000, no es 200, es 2000, 2715, la suma total. Ahí tenemos la respuesta, estudiante. Muy bien. Entonces, es muy importante, estudiantes, aquí reconocer los números romanos. Entonces, aquí tenemos los números romanos del 1 al 20. El 1, que tenemos allí, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí tenemos. Pues, identifíquelo porque en la clase que tenemos el día miércoles vamos a reconocer los números del 20 al 50 en números romanos. Entonces el 14, prácticamente aquí tenemos el número romano. O sea, obsérvelo. Muy bien, es muy importante identificar los números romanos. ¿Ya? Entonces, hay que recordar siempre, estudiantes, si la fecha que se está examinando, ya, termina con 2 ceros, ¿ya? Entonces el siglo corresponde al primero o primeros números que están a la izquierda. Es decir, estudiantes, tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos 1800. ¿A qué siglo corresponde esta cantidad de 1800? Entonces, cuando tenemos 2 ceros, izquierda, ¿qué es lo que se hace? ¿Ya? Se toma en cuenta los números, los primeros números que están a la izquierda. En este caso, los dos primeros números que están a la izquierda es el 18. Entonces, el siglo será el siglo 18. Prácticamente acá tenemos el 18. Igualito, su siglo. ¿Ya? Entonces, hay que recordar esto. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, acá me propongo otro ejemplo. Tengo... ¿ya? Tengo 1000. Esta cantidad, ¿a qué siglo corresponde? Cuando tenemos así, ¿ya? Si la fecha que está examinado termina con 2 ceros, ya aquí está terminando con 2 ceros, entonces el siglo corresponde al primer o primeros números que estén a la izquierda. Entonces aquí será el siglo 10. ¿Y cómo se escribe el siglo 10? Aquí lo tenemos con la X. Entonces esta cantidad de 1000 corresponde al siglo 10. Así de sencillo y fácil, estudiantes. Muy bien. Acá vamos a otra definición muy importante. Recuerde que este es otro ejemplo. Vamos acá. Cuando el número no termina en 2 ceros, ¿ya? Basta eliminar. ¿Qué se elimina? La unidad y la decena que lo compone. Sumando, ¿ya? El número a los números restantes al 1. ¿Ya? Entonces, allí tenemos,
¿A qué siglo corresponde? Entonces, aquí tenemos un ejemplo sencillo. Tenemos 1460 estudiantes. Prácticamente no termina en cero, en dos ceros no termina. No puedo identificar como lo que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La pequeña definición nos indica, tenemos que eliminar la unidad y la decena. Eliminamos. Entonces, las cantidades que me restan, ya las que me sobran, en este caso a mí me sobra el número 14. A ese 14 le voy a sumar 1, recuerde, 1. Y como resultado tengo que la cantidad 1460 corresponde al siglo XV. Aquí tenemos. El siglo XV lo tenemos por aquí. Ahora voy a ubicarme otro ejercicio. ¿Ya? Tengo allí 1271. Los dos últimos números no terminan en cero, estudiantes. Muy diferente a lo de acá. Entonces, para yo identificar esta cantidad, a qué siglo corresponde, ¿qué es lo que hago? Elimino la unidad y elimino la decena. Correcto, lo elimino. Y tomo en cuenta los dos números por la cantidad que me sobra. Hacia la izquierda. ¿Y qué hago con esa cantidad? Le sumo una unidad. 12 más 1. Entonces será 13. Entonces, esta cantidad, 1271, corresponde al siglo XIII. ¿Y cómo se escribe el siglo XIII? Por aquí lo tengo. Correcto, en números romanos se escribe la X, que significa 10, y los 3 palitos. Ya, ahí tenemos como respuesta. Muy bien, recuerde que este es otro ejercicio. Otro ejemplo. Muy bien, estudiantes. Con esto finalizamos la clase del día de hoy. Recuerde pasar los ejercicios y la clase. De antemano, pues, se le agradece por el tiempo prestado.